Buenos días, señor Fernández Vara. Para empezar, vamos a hacer un poco de historia. Guillermo Fernández Vara afronta su quinta cita electoral a la presidencia de la Junta de Extremadura, liderando la candidatura del PSOE extremeño. Han pasado 16 años desde aquel 1 mayo de las elecciones del 2007, cuando tuvo que sustituir a la persona que había sido durante décadas presidente de la Junta y líder socialista extremeño de referencia, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. No solo logró ganar las elecciones, sino revalidar la mayoría absoluta del PSOE y superar los resultados de 2004. Luego, en mayo del 2011, sucedió un poco lo contrario. Perdió las elecciones y, tras el pacto entre PP e Izquierda Unida, vive una legislatura como líder de la oposición, pero con la vista puesta en mayo de 2015, fecha en la que los socialistas vuelven a ganar las elecciones y, aún sin tener mayoría absoluta, siendo la lista más votada, se convierte de nuevo en presidente de la Junta. En mayo de 2019 logra lo impensable. En un país donde habían proliferado los partidos políticos y parecía que las mayorías absolutas eran cosa del pasado, el PSOE de Extremadura lo consigue, mayoría absoluta, y lidera la región en una de las épocas más convulsas vividas en la historia, marcada por una pandemia mundial que nos cambió la vida un poco a todos. Desde esta perspectiva, con lo vivido, con lo pasado, ¿cómo afronta Guillermo Fernández Vara este 28 de mayo del 2023? En primer lugar, muchas gracias, querida Ana. Ha sido tan duro lo que ha representado la pandemia, porque era algo, evidentemente, para lo que no estábamos preparados, pero que no es que no estuviéramos preparados, es que ni imaginábamos que en un mundo tan desarrollado como aquel en el que vivimos, de pronto nos tuviéramos que encerrar todos en casa, ¿no? Ha sido tan absolutamente duro que yo creo que la gente ha salido de ahí con una necesidad existencial, primero de divertirse, segundo de vivir momentos y experiencias nuevas, y además se ha juntado la guerra. Y la guerra ya ha sido el rebate Trinidad, ¿no? La guerra lo que ha provocado ha sido un cambio absoluto de paradigma en el mundo, porque es una guerra en el mundo desarrollado, y lo que ha traído consigo es pues un gran debate primero y muchas decisiones después respecto de la energía y respecto de la industria, ¿no? Y eso a nosotros nos ha marcado. O sea, nosotros podíamos haber hecho las cosas igual de bien o tal como las hemos hecho, de reformas legislativas, de tener mucho suelo industrial preparado, que si no se hubiera dado el hecho de que Europa haya tomado conciencia de la necesidad de no depender ni de Rusia, ni de China, ni de nadie, sino poder ser soberana y autónoma, y eso es lo que nos va a permitir cambiar el futuro. Y ya lo estamos viendo en el presente, es decir, estamos viendo realidades que no podíamos llegar a imaginar, ¿no? Hoy se hace público que a la empresa Faramás de Malpartida de Plasencia pues le contratan un número de transformadores importantísimo y de volumen como probablemente no haya ahora en muchos lugares del mundo, ¿no? Evidentemente esta legislatura estaba marcada por la pandemia, por la COVID-19. ¿Crees que la sanidad extremeña se recuperará de las secuelas de esa pandemia? Estoy convencido que sí, ¿eh? Es cuestión de dos cosas. Primero, de poderse recuperar también anímicamente, el sistema lo ha pasado mal, y dos, de presupuesto. O sea, se recupera en cuanto este año hemos metido un 12% más de presupuesto y el año que viene habrá que seguir en el mismo tono, ¿no? ¿Qué le pasó a la sanidad? Cuando llega la pandemia nos centramos fundamentalmente en evitar muertes. Se calcula que alrededor de 50.000, que se han evitado alrededor de 50.000 muertes. A pesar de eso han fallecido 2.700, ¿no? Y pasó en segundo plano todo lo demás. Claro, pero todo lo demás no desapareció. Estaba ahí, latente, y se iba acumulando, y cuando volvemos de pronto a recuperar cierta normalidad, nos encontramos con que las necesidades de la gente no eran las que había antes de la pandemia, sino las que había antes de la pandemia multiplicadas por 5. Y ahí es cuando el sistema topó. Y no voy a decir que colapsara, pero sí tuvo dificultades y empezaron a hacerse y a producirse unas acumulaciones en la atención primaria de 2 y 3 semanas para que una persona pudiera recibir una cita, ¿no? Pero yo creo que ya, primero, eso ya está mejorando claramente y lo seguirá haciendo en el futuro. Es cuestión de hacer una apuesta presupuestaria para intentar dotarla, y yo creo que el gran reto es que seamos capaces de incorporar todo lo nuevo que va a salir, que va a ser muchos tratamientos nuevos, muchos medios diagnósticos nuevos. La sanidad lo que tiene que ser capaz de incorporar toda la innovación, tanto de medicamentos como tecnológica, que vaya saliendo en el futuro, y sin duda ninguna de eso va a necesitar recursos económicos.
Vamos a hablar de eso, de estos próximos 4 años, de los objetivos que tenéis marcados. Yo quiero hablar de educación, uno de los pilares de cualquier sociedad, de presente y de futuro. ¿Qué reto se plantea? ¿Qué va a hacer a nivel educativo que no se haya hecho ya? Pues una importantísima bajada de ratios, es decir, vamos a pasar en pocos años de que estuvieran 30 niños en las aulas, que vayan a estar 22 y hay que en el horizonte de los 20, bajada de ratios, el acceso a comedores escolares, a aulas matinales y a libros con carácter gratuito, que eso yo creo que traslada la sensación de una verdadera universalidad de la educación. Una gran apuesta por la FP. Yo creo que el gran cambio va a ser la FP en lo que se refiere a planteamiento estratégico como región y como país. Tenemos que ser capaces de formar a 25.000 chicos y chicas durante los próximos años para dar respuesta a las demandas que vamos a tener. Y la clave está en hacerlo no solo en las aulas, sino también en las empresas. Eso que yo suelo decir de meter las empresas en la educación y la educación en las empresas es una de las claves del futuro, ¿no? Además, todo esto que decía, y tú que eres madre de muchos niños, de familias numerosas, todo esto que decía de las aulas, de los comedores, todo eso es también conciliación, ¿eh? Y es mejora de las condiciones socioeconómicas de la familia. Sí, eso lleva a enlazar. ¿No le preocupa que la reducción de las ratios venga impuesta de forma natural porque parece que hay menos niños y en las clases va a haber menos alumnos, entre comillas? ¿Cree que hay que hacer algo también para incentivar el que haya más niños en esta región? Sin duda alguna, pero eso no es fácil, porque no es una razón económica, en contra de lo que podamos pensar. Las familias que tienen más medios económicos tienen más niños que las otras, no es verdad. Es decir, hoy día la caída de la natalidad está generalizada en todos los estratos sociales y en todos los territorios. Yo creo que eso es algo que tiene difícil reversibilidad. Podemos crear un marco de conciliación de la vida familiar y laboral para ayudar, pero yo creo que una de las soluciones está en que venga más población, y habiendo más población habrá más gente que tenga pocos niños, pero más gente teniendo pocos niños será que haya más niños, ¿no? Pero es muy importante aprovechar esta disminución de la natalidad para reforzar en gran medida la calidad de la educación, ¿eh? Yo creo que esa es una apuesta ganadora sí o sí. Si somos capaces de eliminar el fracaso escolar completamente, probablemente habremos dado uno de los pasos más importantes que podemos dar como región. Sigo con la educación, me voy a la universidad. La Universidad de Extremadura es una de las más valoradas en España. Los jóvenes salen muy preparados. En campaña ya he comentado que hay muchos jóvenes que se van de Extremadura pero con la idea de volver, con la idea de experimentar, de conocer, de vivir. ¿Qué va a hacer el PSOE de Extremadura para que esos jóvenes retornen y se queden a vivir aquí? Ofrecerles buenos empleos, que tengan la posibilidad de poder trabajar en empleos con alto valor añadido, bien retribuido, que obviamente es algo que va a ocurrir porque el sector industrial tiene mejor convenio colectivo que cualquier otro, pero sobre todo empleos con un alto valor añadido que les permita desarrollar todo lo que han aprendido y lo que puedan aprender en el futuro, ¿no? Ya lo estamos teniendo, es decir, algunas de las empresas que ya están mandando, que está ya solicitando currículum, pues nos está trasladando que una parte importante de lo que les está llegando son de extremeños que viven fuera de Extremadura, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia. Hablando de empleo, en estos años ha anunciado muchos proyectos importantes, por ejemplo el Elysium City o la azucarera de Mérida. ¿Serán una realidad en la legislatura que viene? Sí, van a ser una realidad y además en un corto plazo, ¿no? La mayor parte de ellos, ¿no? En este momento hay más de 50 proyectos de lo que nosotros llamamos proyectos singulares, ¿no? Proyectos que nos van a cambiar como región, ¿no? El año 25 y el año 26 van a ser años muy importantes para esta región, porque es cuando van a estar finalizadas las obras de los principales proyectos y eso va a ser muy importante. La pandemia, una de las cosas buenas que pudo dejar, sí, por ver el lado positivo, entre comillas, es que el turismo en Extremadura se reforzó. El turismo, la gente viene a Extremadura a nivel por la riqueza cultural, patrimonial, gastronómica. El turismo interior y el turismo dentro de nuestra comunidad, de gente del país y de gente de fuera, ha crecido exponencialmente y eso es motor económico de Extremadura. ¿Qué retos se plantea el PSOE extremeño de cara a estos próximos 4 años relativos al sector turístico? Seguir apostando por la calidad. Lo peor que nos podría ocurrir sería que nos olvidáramos de la calidad en favor de la cantidad.
Aquí ha pasado una cosa muy curiosa, es que la gente ha salido de la pandemia con unas ganas locas de vivir y de disfrutar, ¿no? Pero junto a eso quieren también reencontrarse con raíces, con de dónde venimos. Yo suelo decir mucho que la mayor parte de la gente en nuestro país está buscando ser de pueblo. La gente de pronto han descubierto el valor de lo rural, de lo experiencial. Y hay mucha gente que viene aquí para vivir ese tipo de cosas. Por eso, de los 30 hoteles que se están construyendo en Extremadura ahora de 4 y 5 estrellas, la mayor parte de ellos no son en las grandes ciudades, están muy repartidos por el territorio, porque la gente busca eso, la gente busca reencontrarse pues, con la naturaleza, reencontrarse con el tema bodega, con el tema ganaderías de reses bravas, saber de dónde venimos, con el tema de grandes embalses, con el tema de fluvial, con las banderas azules, con elementos que todos ellos conforman de verdad una oportunidad muy, muy grande, ¿no? En la gastronomía hay una revolución gastronómica. O sea, yo creo que lo que ha significado o lo que han significado los cocineros y los chefs en Extremadura en los últimos años, partiendo casi de la nada a lo que hoy hay, que es una oferta enorme en casi todas partes, yo creo que es una verdadera revolución silenciosa. ¿Y la cultura y el patrimonio crees que está potenciando los nuevos descubrimientos, los nuevos yacimientos? ¿Crees que va a ser un revulsivo también para atraer gente? Indiscutiblemente. Lo que ha significado el Helga de Alvear es el mejor de los ejemplos. Lo que ha significado el Turuñuelo o Maltravieso, lo que significa el Museo de Arte Romano de Mérida o el MEIAC, es el valor que la cultura tiene como elemento también de atracción, ¿no? Pero a mí me da que todo eso además también produce la llegada de un turismo que no ha sido mayoritario aquí, que es el turismo del sudeste asiático, junto con el proyecto de la Ciudad de la Paz de Cáceres, que nos va a dar también muchas alegrías en el futuro. Quedan pocos días para las elecciones. En la sociedad se ha palpado durante los últimos meses, los últimos años, cierta desafección hacia la política, cierto hartazgo. ¿Cree que puede afectar el índice de participación el 28 de mayo, sobre todo en una región como Extremadura, que siempre hemos sido referencia por alta participación en las elecciones? Pues no lo sé, el domingo 28 lo comprobaremos, ¿no? A mí me gustaría que no fuera así, porque la indiferencia nunca construyó nada y los votos son los que construyen los hospitales, las escuelas y el futuro, ¿no? Pero no obstante, a pesar de que la política ha hecho todo lo posible para que la gente esté un poco cansadita de tanta confrontación y tanta crispación, yo creo que la gente es consciente de que son momentos en los que nos estamos jugando mucho y espero y deseo que eso sirva para que la gente participe. ¿Qué le diría a un joven extremeño que puede votar por primera vez en estas elecciones y que no tiene claro si hacerlo o no hacerlo? Pues que lo haga, que vote por encima de todo, y es preferible que tenga que decir algún día me equivoqué a decir me quedé fuera, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen que ser conscientes también de que ellos no son los protagonistas del futuro, son los protagonistas del presente y tienen mucho que decir ahora, porque entre otras cosas gran parte de las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo por ellos y para ellos. Para finalizar ya, si es reelegido presidente de la Junta de Extremadura, ¿qué le gustaría que estuviera hecho sí o sí en mayo del 2027? Pues me encantaría que fuera una realidad toda la gran revolución industrial que se va a producir en Extremadura y que entonces ya nadie dudara de que había empezado un tiempo nuevo y que las cosas en el futuro iban a ser ya de otra manera. Muchas gracias, presidente, candidato, y mucha suerte el 28 de mayo. Muchas gracias también y mucha suerte para vosotros.